Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, vamos a ver cuántos habemos conectados. Habemos 12 conectados. Bueno, mientras se conectan los demás, hoy vamos a tener una clase algo corta porque solo vamos a ver conceptos. Vamos a iniciar repasando un poquito lo que iniciamos ayer, que ya corresponde a lo que es el capítulo 3 y son las propiedades de sustancias puras, donde vamos a utilizar bastante lo que son las tablas que están al final del libro. Iniciamos pues repasando un poco lo que es una sustancia pura, que toda aquella que mantiene una composición química fija en cualquier parte, como ser el agua, y los gases. Para eso tiene que ser todo el contenido que está en cada uno de los cilindros para que sea una sustancia pura. Todo su contenido tiene que estar de forma homogénea, es decir, mantener una de ellas, pues toda su densidad debe ser homogénea. Vimos que según la imagen tercera y cuarta, donde dice H2O, donde dice aire, pues tenemos una mezcla de dos sustancias realmente, vapor y un líquido. Entonces todo el recipiente, todo lo que tiene dentro del recipiente no se puede considerar sustancia pura porque cambian las densidades de un punto a otro. Luego pues voy a cambiar el tipo del puntero. Luego empezamos a hablar sobre las fases de una sustancia. Dijimos que podíamos tener fase líquida, fase sólida, fase gas. Hablamos un poco sobre qué pasa a nivel con las moléculas, un repaso de física. Vimos también los procesos de cambio de fase, esas tres fases que acabamos de hablar. Dependiendo de qué fase y a qué fase estemos cambiando, pues vamos a tener en este caso 4 procesos. Habíamos hablado de la ebullición, que es el cambio de líquido a vapor. Tenemos la condensación, que es de vapor a líquido, es decir, la condensación es el proceso inverso a la ebullición. Tenemos la solidificación, que es de líquido sólido, y la fusión, que es de sólido a líquido. Nuevamente, solidificación o fusión, pues son procesos en sentido contrario. Luego empezamos ya con términos más de termodinámica, lo que era líquido comprimido y líquido saturado. Hablamos que líquido comprimido o subenfriado es aquel líquido que se encuentra por debajo del punto donde el líquido empezaría a cambiar de estado. Y líquido saturado es ese punto justo donde está por iniciar el cambio de estado. Hablamos de vapor saturado, el mismo concepto. Sería el punto donde el vapor empezaría a convertirse en líquido, y el vapor sobrecalentado es el vapor que está por arriba de ese punto donde empieza a convertirse en líquido. Hablamos de mezcla saturada, pues el momento en que un líquido ya llegó al punto de empezarse a evaporar, todo ese tiempo que está cambiando de estado, hay una mezcla. Constantemente la masa de líquido está convirtiéndose en masa de vapor, y mientras está durando ese proceso, nosotros tenemos una mezcla saturada. Tenemos una mezcla de líquido con vapor. Llegamos también a entender un poco sobre temperatura de saturación y presión de saturación. Mencionamos que tanto la temperatura de saturación y presión de saturación es el momento en el cual se está dando un cambio de estado. Y mientras dura ese cambio de estado, estas dos propiedades permanecen constantes. Es decir, cuando estoy cambiando de líquido a vapor o de vapor a líquido, mientras esté ese proceso dándose, la temperatura y presión se mantienen constantes. También hablamos que a cada temperatura le corresponde una presión, hablando de temperatura de saturación. Entonces, a cada temperatura de saturación le corresponde una presión de saturación. Solo hay una combinación única en presión y temperatura. Puede cambiar solamente si yo cambio de sustancia. Estuvimos viendo, pues, a manera de ejemplo, con lo que es el agua.
Esta tabla es la del agua. Mencionábamos que la presión ambiente que nosotros tenemos a nivel del mar es 101.4 kilopascales. A esa presión, ¿a qué temperatura hierve el agua? Pues hierve a 100 grados centígrados. Entonces, ese momento que está hirviendo el agua es lo que nosotros podemos llamar el cambio de estado. Y se da a presión ambiente, 101.4 kilopascales y 100 grados centígrados. Entonces, esta combinación sería temperatura de saturación y presión de saturación. Si yo cambio una de ellas, forzosamente van a cambiar las dos. Digamos, si yo bajo la presión a 12 kilopascales, el agua va a hervir a 50 grados centígrados aproximadamente. ¿Por qué? Porque esta es la combinación presión y temperatura de saturación. Si en lugar de bajar la presión yo la aumento, digamos a 476 kilopascales, el agua no va a hervir a 100 grados centígrados, va a hervir a 150 grados centígrados. Realmente es algo similar cuando alguien tiene una olla de presión y la tapa. Al taparla, la presión aumenta un poquito. Eso quiere decir que el agua que esté adentro va a hervir a una temperatura un poco más alta. Pero si esa tapa que produce una presión mayor, yo la quito de repente, pues el agua tiene una evaporación espontánea, porque al bajar la presión de repente, también bajo la temperatura a la cual se evapora el agua. Entonces ahí es donde yo tengo que, al destapar una olla, pues todo ese burbujeo se va para arriba y podemos hasta quemarnos las manos si no tenemos cuidado. Eso se debe a esa evaporación espontánea de agua que está en líquido, pero al bajar la presión de repente, pues se vuelve vapor de forma espontánea. Entonces, ese es el criterio de presión de saturación y presión de saturación. Es una combinación única. A cada presión le corresponde una temperatura de saturación. Vimos también un gráfico, pero mejor nos pasamos a este. Vimos el ejemplo de tener agua contenida en un recipiente, donde nosotros, perdón, en este de acá arriba, donde tenemos agua a 20 grados. Comenzamos en el punto 1, a 20 grados y una presión de una atmósfera. Pero esa presión de una atmósfera ya sabemos que son 101 kilopascales. Mencionamos que toda la línea que sigue, cada uno de estos procesos, si todos se dan a la misma presión, pues esta línea me va a indicar el proceso de presión constante. O sea, todos los puntos desde 1, 2, 3, 4 y 5 se dan a una presión constante. Si yo empiezo a 20 grados centígrados y presión atmosférica, 101 kilopascales, yo voy a estar en este punto. Pero como es un punto donde el agua está fría y no está cerca de evaporarse, entonces es líquido comprimido. Lo empiezo a calentar hasta que llega a 100 grados centígrados. Tenemos en este punto de acá. Justo en ese momento está a punto de iniciar la evaporación del agua. Entonces, en ese momento justo antes de iniciar la evaporación del agua, es lo que nosotros llamamos líquido saturado. Una vez que una pequeña parte de esa masa empezó a evaporarse, entramos en la zona de mezcla. Recordando, digamos, estamos en este estado 3, recordando que la masa líquida está empezando a convertirse en vapor, se convierte en vapor hasta que esta masa líquida llega a casi cero. Todo ese momento donde yo estoy convirtiendo líquido en vapor, o incluso puede ser al revés, vapor a líquido, se va a dar a temperatura constante, como está aquí una horizontal, y sobre la línea siempre de presión constante. Entonces, entre 2 y 4, yo voy a tener una mezcla saturada, una mezcla líquido-vapor, siempre a presión constante y temperatura constante. Una vez que llegamos al estado 4, ya le seguimos proporcionando calor, todo el líquido ya se convirtió en vapor. Justo en ese momento en que ya todo el líquido se convirtió en vapor, voy a tener vapor saturado. De ahí para adelante, todo lo que pase, le sigo suministrando calor, pues el vapor se sigue calentando, pero va a estar largo de su punto donde empezaría a condensarse, estaría por acá arriba. Entonces, eso va a ser mi vapor sobrecalentado. Está calentado por arriba de su punto de condensación. Entonces, creo que hasta aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. Ahora bien, vamos a ver, porque ahora sí vamos a entrar contenido que no vimos ayer, pues ya vemos 22 conectados. Este proceso que acabamos de ver corresponde los cambios de estado a una presión constante.
esa presión constante de una atmósfera, marcado acá. Todo este proceso de estarse calentando, llegar a empezarse a evaporar, cuando ya se evaporó por completo y se sigue calentando ese vapor, todo lo vimos a manera de ejemplo, pero una presión constante. Ahora, estos mismos procesos yo los puedo tener a diferente presión. Ahorita, por ejemplo, vimos la línea de todos los procesos a una presión de una atmósfera, pero si yo tengo una presión diferente, yo tendría siempre una línea muy similar a esta, pero ubicado a diferente punto. Por ejemplo, veámonos al punto horizontal, es donde corresponde la zona de mezcla. También la zona donde se está dando el cambio de estado. Y eso mencionamos que se da en una combinación de una presión de 105 kilopascales, 101 kilopascales, perdón, pero a 100 grados centígrados. ¿Qué pasa si esta presión yo la bajo? Pues vimos en el ejemplo anterior, o en la tabla anterior, vamos a regresar. Por ejemplo, en lugar de la presión atmosférica, que es 101 kilopascales, yo bajo la presión a 12 kilopascales, el agua va a hervir a 50 grados centígrados. ¿Cómo lo representaría yo en el gráfico? Pues esta es una atmósfera, o 101 kilopascales, pero si yo lo bajo a 12 creo que era. Sí, si yo lo bajo a 12 kilopascales, esta misma línea la voy a tener, pero la voy a tener acá abajo. Y la parte horizontal, que es la zona de mezcla, sería donde yo estoy dando el cambio de estado. ¿Y a qué temperatura correspondería? Según la tabla, correspondería a 50 grados centígrados. O sea que esa sería una línea que estaría más o menos entre 20 y 100, como por acá. Entonces tendría este mismo recorrido, pero más abajo. Incluso si bajo más todavía, llego a 7 kilopascales, menos, digamos, vamos un poquito más abajo. 1 kilopascal, 1.23. Con esa presión el agua hierve a 10 grados centígrados. Si yo regreso al gráfico, yo voy a tener esta parte horizontal, la voy a tener mucho más abajo, a 10 grados centígrados, que estaría, aquí no está rotulado, pero estaría como a la mitad entre 0 y 20. Entonces aquí yo tendría esta línea de los procesos, los tendría en esta parte de acá abajo. Ahora lo contrario, ¿qué pasa si en lugar de tener agua a la presión atmosférica, yo aumento la presión? Vamos a regresar a la tabla. Si en lugar de 101 kilopascales yo subo, digamos que a 1555 kilopascales, el agua va a hervir a 200 grados centígrados. Entonces, si yo subo a 1500 aproximadamente, aquí yo tengo 101 kilopascales. Si yo subo a 1500, yo voy a tener esta misma línea, pero por la parte de arriba. Y la zona horizontal, que es el cambio de estado, se daría, ¿a cuánto decía la tabla? Decía a 200 grados centígrados. Entonces, esta zona horizontal yo la tendría aproximadamente acá a la mitad. Esta parte de acá arriba. Entonces, así yo puedo tener diferentes tipos de líneas. Entonces, ahora vamos a verlo más adelante en este gráfico. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que acabamos de estar hablando. Podemos ver la línea punteada, que sería la línea que estábamos viendo ahorita. Digamos que es la línea que estábamos viendo ahorita, presión atmosférica. Entonces, esta línea punteada horizontal, si yo la continúo al eje de la temperatura, debería ser 100 grados centígrados. Pero, si yo en lugar de tener presión ambiente, 101 kilopascales, aumento esa presión a 1500 como el ejemplo, yo tendría otra línea punteada, pero lo tendría más arriba. Y así podría ir subiendo hasta llegar a un punto más arriba. El ejemplo que vimos, o cuando vimos la tabla, que si en lugar de tener 101 kilopascales, también tengo una presión mucho más baja, digamos 1 kilopascal, habíamos visto que el agua hierve a 10 grados centígrados. Entonces yo tendría esta misma línea punteada, pero en esta parte de abajo. Entonces, así es lo que nosotros vamos a estudiar, las líneas de proceso. Ahora bien, aquí se mira una línea en forma de campana, una curva, mejor dicho, que me indica esas líneas. Vamos a regresar al gráfico anterior. Miremos el punto 2 y el punto 4. ¿A qué correspondía el punto 2?
correspondía al punto donde el agua llegó a la temperatura a la cual va a hervir, pero no ha empezado a hervir. O sea, líquido saturado. Y el punto 4 sería el momento donde todo el vapor o todo el líquido ya se convirtió en vapor. Y ese sería vapor saturado, es el punto 4. Punto 2 y punto 4. Entonces, ¿qué significa esa línea curva que yo tengo aquí? La línea lo que me da es ese punto de líquido saturado y vapor saturado a diferentes presiones. Si se fijan, a presión, digamos, si esta fuese la curva de presión atmosférica, yo tendría aquí mi punto 2, líquido saturado, y mi punto 4 de vapor saturado. ¿Qué pasa si aumento la presión? Esos mismos puntos yo los tengo también, pero a medida yo voy aumentando la presión, estos dos puntos se van acercando. Se van acercando y se van acercando. Si yo bajo la presión, yo voy a tener este punto y este punto lo voy a tener más abajo y estos dos puntos se estarían separando. Eso hablando de que se separan en términos de volumen específico. Lo vamos a ver más adelante que aquí puede ser volumen específico, puede ser entalpía y puede ser entropía. Entonces, esta línea lo que me da es toda la zona de mezcla saturada. Es decir, me marca los límites entre líquido saturado y vapor saturado a cualquier presión. No importa qué presión yo tenga, yo dibujo la línea punteada y ese me va a dar mis condiciones de líquido saturado y vapor saturado. Y todo lo que esté abajo de esta campana va a ser la zona donde yo estoy teniendo cambio de estado, de líquido a vapor o de vapor a líquido. Todo lo que esté al lado izquierdo va a ser líquido comprimido, porque está del punto 2 que vimos hacia la izquierda, y del punto 4 hacia la derecha va a ser toda mi región de vapor sobrecalentado. ¿Qué podemos ver aquí adicional? Pues podemos ver que la línea de punteado horizontal es la zona de mezcla o la zona donde estoy cambiando de estado y solo tengo una combinación de presión con temperatura. Pero ¿qué pasa si yo estoy en esta zona? Yo puedo tener la misma presión, pero puedo estar en cualquier punto de temperatura. O sea, puedo estar a esta presión, pero puedo estar a una temperatura más alta, o puedo estar a esta misma presión a una temperatura más baja. Entonces, esa combinación de presión y temperatura, que es única, la voy a tener solo en la zona de mezcla. Luego, en la zona de sobrecalentado, yo puedo tener una presión, pero con cualquier cantidad de puntos de temperatura. O al revés, puedo tener una temperatura con cualquier combinación de presión. Entonces, esos son algunos consejos que vamos a tener en este punto. Ahora bien, si yo voy subiendo, el punto de vapor saturado con el punto de líquido saturado se va acercando, se va acercando, se va acercando, hasta que llega un momento que ambos coinciden. A eso se le va a llamar punto crítico. Y es un punto donde no tenemos certeza de la sustancia que tenemos ahí, si es una mezcla, si es un líquido, si es un vapor. Incluso aquí puede estarse dando el cambio del líquido a vapor de forma casi inmediata, sin tener ese proceso de tiempo de líquido a vapor, sino quedarse de forma inmediata toda la masa de un solo vapor o viceversa. O todo está líquido saturado o todo está como vapor saturado. Puede estarse dándose ese cambio de forma espontánea constantemente. Entonces, esto es uno de los gráficos que vamos a estar utilizando en la clase. Hay que conceptualizarlo bien porque incluso para termodinámica 2, para los ciclos de potencia, ciclos de refrigeración, vamos a estar haciendo uso de este gráfico, aparte de las tablas que vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué significa esta línea punteada? Perdón, esta línea en color negra, esta curva en color negra. ¿Qué significan las líneas punteadas? ¿Cómo se llama esta región? Líquido comprimido. ¿Cómo se llama esta región? Vapor sobrecalentado. ¿Y cómo se llama esta región? Zona de mezcla. Entonces, esa es las curvas de los procesos. Podemos expresarlo en términos de eje vertical, temperatura versus volumen específico, o
presión versus volumen específico. Y es exactamente el mismo criterio. Lado izquierdo, líquido comprimido. Lado derecho, vapor sobrecalentado. La parte bajo la campana sería región de mezcla saturada. Este lado de la curva es la línea que me marca vapor saturado, perdón. El lado derecho de la curva me marca líquido saturado. Tiene el mismo concepto. Lo que cambia es que en este gráfico, el lado izquierdo, la línea punteada es presión constante. En el gráfico del lado derecho, la línea punteada es temperatura constante. Entonces, podemos estar utilizando cualquiera de los dos. Los conceptos son los mismos, lo que cambia es qué me representa la línea punteada. Si es presión versus volumen, la línea punteada es temperatura. Si es temperatura versus volumen, la línea punteada es presión. Entonces, eso es los conceptos acerca de propiedades de la sustancia, fases, cambios de estados y el gráfico de temperatura, volumen o presión, volumen. Inge, ¿Sí? ¿cómo se identifica el punto crítico? Es que es un punto como difícil de interpretar porque es un punto donde puedo tener cualquiera de las fases al mismo tiempo. No hay forma de decir la mitad de líquido es vapor, la mitad de masa es líquido. O tenemos todo masa, tenemos todo líquido, pero no sabemos en qué estado está, porque esta separación, realmente no hay una separación de líquido saturado con vapor saturado, sino que ambos estados coinciden en un solo punto. Entonces puede ser de que yo aquí tenga constantemente que la sustancia está cambiando de estado de forma espontánea. Puede ser que si yo lograse en algún mecanismo tener ese punto, yo puedo observar que la sustancia está en vapor, pero a los segundos yo puedo observar que está en líquido, o a los segundos yo puedo observar que un porcentaje es masa y un porcentaje es vapor, porque es un punto crítico. En algunos lados le dicen punto triple, porque puedo tener todas las fases al mismo tiempo. Puedo tener una fase, puedo tener dos fases, o puedo tener una mezcla al mismo tiempo. Entonces, es cómo se podría interpretar un momento donde dos personas que vean la sustancia, uno lo puede ver como vapor, otro lo puede ver como líquido. Entonces, lo podemos interpretar como el punto alto o el punto más alto de la curva, donde el punto 2 de líquido saturado con el punto 4 de vapor saturado coinciden en un solo punto, ya que ahí yo no tengo este proceso de en medio. Entonces, eso podría ser un momento donde yo no puedo identificar si está en vapor o está en líquido, sino que hay un cambio constante de fase, en cual el proceso del cambio de fase no lo puedo observar porque se puede dar de forma espontánea. Punto triple. ¿Qué más? Bueno, eso era en cuanto al gráfico. Ahora, todos estos puntos que acabamos de mencionar, digamos que nos vamos a este punto. Vamos aquí, en el lado izquierdo. En ese punto de líquido saturado, ¿qué propiedad voy a tener? Voy a tener una presión 1. Voy a tener una temperatura. Si me muevo hacia abajo, voy a tener un volumen específico. También si me muevo hacia abajo, voy a tener una entalpía. Y también si me muevo hacia abajo, voy a tener una entropía. ¿Qué propiedades mencioné ahorita? Volumen específico, temperatura, presión, entalpía y entropía. Yo puedo, mediante el gráfico, en algún momento decir, estoy en este punto, y yo gráficamente con una regla, venir acá abajo y encontrar qué volumen específico tiene en ese momento esta sustancia. Pero todas esas propiedades que yo puedo sacar del gráfico también lo puedo ver mediante una tabla. Y se lo vamos a ver más adelantito. Ahorita, pues, tengo repetida esta diapositiva. Esta fue la que vimos hace algún momento. Ahora sí. Esta diapositiva es la que está antes de los gráficos, pero se me quedó ahí repetida. Todas esas propiedades yo las puedo ver más adelante en una tabla, pero ahorita les acabo de mencionar entalpías. Creo que ya hemos mencionado hace poco qué es la entalpía. Digamos que podemos definirlo como
contenido de calor total de un sistema, de una sustancia, a determinadas condiciones. En sí es la combinación de dos propiedades. Y es la combinación de la energía interna, que hablamos, la energía interna tiene que ver a nivel molecular, y la energía necesaria para mover un flujo de una sustancia. Es decir, si yo tengo un recipiente donde está entrando agua por un lado y está saliendo agua por otro lado, la energía de la entalpía, o mejor dicho, la entalpía sería el contenido de la energía interna de esta agua, más la energía necesaria para que esa agua esté entrando y saliendo de este sistema. Y eso lo podemos expresar mediante esta fórmula, como kilojoules por kilogramo o como en forma de kilojoules, utilizando los símbolos en mayúsculas. Eso es la entalpía. Nos vamos a reservar a usar entalpía para muchos ejemplos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el cambio de energía en este sistema cuando es estacionario, cuando veamos la parte de ciclos de potencia. Bueno, eso va a ser realmente en termodinámica 2. Pero si analizamos una turbina y queremos saber cuándo trabajo se le suministra a la turbina, pues lo que tenemos que ver es condiciones de entrada y salida del flujo. Y una de esas condiciones es la entalpía, es decir, el contenido de energía que tiene acá el agua cuando entra y la contenido de energía que tiene el agua cuando sale. Y eso es energía interna más la energía necesaria para mover ese flujo. Lo podemos expresar como una presión por un volumen específico. Eso sería la energía para mover el flujo. ¿Qué otra propiedad mencioné? Bueno, cuando vimos el gráfico mencioné temperatura, mencioné presión, eso pues ya lo manejamos. Mencioné lo de líquido saturado, líquido comprimido, vapor saturado, vapor sobrecalentado, zona de mezcla. Mencionamos entalpía, pero también mencionamos volumen específico. El volumen específico es una propiedad que habíamos mencionado que es el inverso de la densidad. La densidad es masa sobre volumen, el volumen específico es volumen sobre masa. Ahora bien, vamos a ver un poco más sobre los volúmenes específicos. Si ven aquí, yo tengo el volumen específico, pero tengo agregados un subíndice. Tengo un subíndice F, un subíndice G y un subíndice FG. ¿Qué significa esto? Bueno, B sub F significa volumen específico de líquido saturado. B sub G, volumen específico del vapor saturado. Y B sub FG es la diferencia entre estos dos. ¿Vea? B sub G menos B sub F. Bueno, esto es en forma de texto, pero para entenderlo, vamos a regresar al gráfico. Vamos a este, o mejor al otro. Bueno, cualquiera de los dos. Ya mencionamos que esta línea o esta curva me marca líquido saturado. Si yo estoy en este punto donde tengo el puntero ahorita y me voy de forma vertical hacia abajo, voy a tener un volumen específico. Ese volumen específico es B sub F. ¿Por qué? Porque es el volumen específico cuando esta sustancia se encuentra en forma de líquido saturado. Pero si me voy al otro lado, voy a tener vapor saturado, perdón. Y si me voy con una línea vertical hacia abajo, voy a tener un volumen específico. Entonces, este volumen específico va a corresponder a vapor saturado. Entonces, este sería B sub G. Y si a este volumen que yo encontré en este punto le resto este volumen que yo tengo en este punto, voy a tener B sub FG. O sea, que sería la diferencia entre el volumen específico del vapor menos volumen específico del líquido saturado. Entonces, a eso se refieren estos tres volúmenes que yo tengo aquí. B sub F, el volumen específico cuando la sustancia está como líquido saturado, pero una vez que ya se evaporó por completo, voy a tener un B sub G mucho mayor que B sub F. Y B sub FG, que es la resta de estos dos. Pues nos va a servir para hacer algunos análisis esta resta. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ese es el criterio de B sub F y B sub G. Ahora bien, antes de continuar, no, sí, aquí está bien. ¿Para qué me va a servir esos valores? Pues así como yo dije, aquí tenemos este gráfico, tal vez aquí se ve un poco mejor en lugar del otro gráfico. Aquí yo tengo todo el líquido, toda la masa convertida en vapor. En ese momento yo tengo un volumen específico, lo voy a llamar B sub G. Cuando esta masa, todo está en líquido, va a ser
vapor líquido saturado y voy a tener un volumen específico que lo voy a llamar B sub F. Y la resta, B sub G menos B sub F, va a ser esta diferencia, B sub FG. Ahora bien, vamos a conocer otra propiedad de esa sustancia y es la calidad, simbolizado como una X. Vamos a definir qué es calidad de una sustancia, hablando calidad de una sustancia que está en una zona de saturación o de cambio de estado. La calidad no es más que un porcentaje. ¿Pero qué porcentaje? Bueno, ya hablamos que cuando el líquido llega al punto A, se convierte en líquido saturado y empieza a evaporarse. Va avanzando, se va evaporando, más masa se va evaporando, más masa se va evaporando hasta que llega al punto C, donde toda la masa que entró como líquido se convirtió ya en vapor. Entonces, ¿qué me dice el punto X? Imaginémonos que me voy al punto B, que dice el gráfico. En este punto hay un porcentaje de masa que ya se convirtió en vapor, pero la masa restante todavía está en líquido. Entonces, la calidad lo que me dice es un porcentaje de cuánta masa ya se convirtió en vapor en un determinado punto en esta zona de saturación. Por ejemplo, digamos que entraron 10 kilogramos de agua en el punto A. Yo avanzo al punto B y ahí 2 kilogramos de esos 10 ya se convirtieron en vapor. ¿Qué quiere decir? La calidad va a ser los 2 kilogramos que ya se convirtieron en vapor entre la masa total que yo tengo de la sustancia. Es decir, como entraron 10 en total, yo voy a tener 2 entre 10. Y esto me va a dar una calidad de 0.2 o un 20%. Entonces, esta calidad me va a decir que cuando yo voy por el punto B, el 20% de la masa ya se convirtió en vapor. Siguiendo ese concepto, ¿qué calidad tendría en el punto A? Como es el punto donde yo recién entré a la zona de saturación, todo está en líquido. O sea que mi masa de vapor va a ser igual a 0. Y mi masa total va a seguir siendo 10. Entonces aquí mi calidad es 0. O sea que en este punto el 0% de masa se ha convertido en vapor. ¿Qué pasa en el punto C? Toda la masa ya se convirtió en vapor. Es decir, que aquí yo tendría que 10 kilogramos de vapor hay y la masa total son también 10 kilogramos. Eso me va a dar una calidad de 1. Es decir, que aquí yo voy a tener 100% de la masa convertida en vapor. Entonces, eso me da la calidad. Eso es lo que me dice la calidad. Y hay otras fórmulas aquí que, bueno, esta es para comprender estos dos términos de acá, que la masa total en cualquier punto va a ser igual a la masa que yo tengo en líquido más la masa que yo tengo en vapor. Y eso yo lo puedo representar como MF más MG. Hay que recordar de ahora en adelante, cuando representemos estos valores, si le ponemos un F nos referimos a líquido. Si le ponemos un G nos vamos a referir a gas o a vapor en este caso. Entonces, eso es la calidad. La masa total va a ser, si yo estoy en un punto cualquiera, la masa de vapor más la masa de líquido que yo tenga, y eso me tiene que dar a la masa total. Y hay unos 3 términos adicionales. Bueno, no adicionales, sino que ahora es una relación de los términos que vimos en la diapositiva anterior. Estos, B sub F, B sub G, B sub FG. Ya hablamos que B sub F es el volumen específico de líquido saturado, B sub G, volumen específico de vapor saturado, y B sub FG es el diferencial. ¿Qué relación tengo yo con esos términos? Con la calidad. Digamos que yo no conozco cuánta masa entró en el punto A. Yo dije el ejemplo que entraban 10 kilogramos, pero nunca, o en la mayoría de los ejercicios, no me van a decir cuánta masa está entrando. Incluso más bien puede ser la pregunta del ejercicio, que cuánta masa necesito. Entonces, si yo no sé cuánta masa está entrando y no sé en un punto cuánta masa ya se convirtió en vapor, yo no puedo calcular esta calidad haciendo esta división, porque no tengo ninguno de los datos y tal vez no tengo forma de conocerlo. Entonces, hay otra forma. Y la otra forma es relacionando esa calidad con los volúmenes que acabamos de calcular.
Por ejemplo, tenemos esta relación donde, donde un volumen específico en cualquier punto, digamos aquí, yo quiero encontrar el volumen específico en el punto B. Si yo quiero encontrar ese volumen específico en el punto B, que tal vez yo no sé en qué punto es, eso yo lo puedo encontrar mediante esta fórmula, que va a ser B sub F más la calidad por la diferencia F sub G. Ya vimos que esto es B sub G menos B sub F. Bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco la calidad y conozco mi volumen específico aquí y conozco mi volumen específico acá y yo sé cuánto es esta resta, yo puedo encontrar cuál es mi volumen específico en el punto B. Eso, si yo lo que no conozco es el volumen específico, pero sí conozco los otros dos volúmenes, que esto me los pueden dar en tabla y que me den la calidad. Si no me dan la calidad, yo necesito conocer los otros tres términos y despejar. Quiere decir que este volumen pasaría a restar y este pasaría a dividir. Y esa sería una forma de poder encontrar la calidad si yo no conozco las masas. Ahora bien, así como yo dividí el volumen específico en volumen específico de vapor saturado, volumen específico de, volumen específico de líquido saturado, volumen específico de vapor saturado y la diferencia entre esos dos volúmenes, también lo puedo hacer con las entalpías. Yo puedo tener una entalpía, perdón, una energía interna en este caso, de líquido saturado. Voy a tener una energía interna de vapor saturado y voy a tener una diferencia entre vapor saturado y líquido saturado. Lo mismo en las entalpías. Voy a tener una entalpía de líquido saturado, voy a tener una entalpía de vapor saturado y voy a tener esta diferencia, que es sería la diferencia entre las entalpías de vapor saturado y líquido saturado. Entonces, la calidad yo la puedo encontrar con la relación de volumen específicos, la relación de energías internas o la relación de entalpías. Y más adelante vamos a ver también de que con la relación de entropías. Eso va a ser en el capítulo o el parcial 3, que es el parcial. Entonces, si a mí me dan todos los volúmenes específicos, yo puedo calcular la calidad. Pero si lo que me dan es la calidad, yo puedo encontrar el volumen específico en cualquier punto adentro de la campana. Entonces, estas relaciones yo las puedo usar con volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Entonces, eso es el concepto de calidad y el concepto de las propiedades en líquido saturado y vapor saturado. Recordando, calidad es la que me dice cuánta masa de la sustancia ya se convirtió en vapor en cualquier punto adentro de la zona de saturación. La podemos encontrar utilizando cualquiera de estas fórmulas. Va a depender de cuáles son los datos que tenemos y despejar para X. Bueno, despejar para calidad. Cuando hagamos los ejercicios, creo que ahí vamos a aplicar estas fórmulas y va a ser un poco más entendible estas relaciones. Bien, ahora creo que sí hablamos de la mayoría de las propiedades de las sustancias. Líquido saturado, vapor saturado, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, zona de mezcla, presión, temperatura, entalpía, volumen específico, calidad y los porcentajes de masa. Todo esto lo podemos hacer mediante gráfico, pero si no tenemos datos del gráfico, sino que solo la interpretación del gráfico, todos estos valores los podemos encontrar en una tabla. Esas son las tablas que están al final del libro. Necesitaríamos que todos naveguen en esas tablas. En este caso, concerniente a las propiedades de las sustancias, y en el caso para el agua, es la tabla A-4, en el caso del sistema internacional. Ahí tendríamos nosotros todas esas propiedades que acabamos de hablar, ahí los teníamos concentrados en una tabla. Por ejemplo, esta zona que está dentro de la campana, de la curva de la campana, ya sabemos que es la zona de saturación.
¿Qué propiedades tengo aquí? Pues voy a tener una temperatura de saturación o una presión de saturación. Voy a tener propiedades de líquido saturado, que va a ser volumen específico, entalpías y energía interna del volumen de líquido saturado. Aquí voy a tener propiedades de vapor saturado, o sea, volumen, entalpía y energía interna del volumen de vapor saturado. Y voy a tener este diferencial, ya sea entre volumen específico o entalpías o energía interna. Todos esos valores yo los puedo encontrar en esta tabla. Por ejemplo, vámonos a la tabla de agua saturada, tabla de temperaturas. En este caso, tabla de temperaturas. ¿Qué valores tengo yo aquí? Pues primer columna, tengo mis temperaturas. En la siguiente columna tengo mis presiones. ¿Qué combinación son estas? Pues mi temperatura de saturación con mi presión de saturación. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo agua a 20 grados, ¿cuál sería la presión de saturación de esa agua a 20 grados? Pues 2.34 kilopascales. Es decir, que si es agua a 20 grados, yo le bajo la presión hasta 2.33 kilopascales, esta agua va a empezar a hervir, va a empezar a evaporarse. ¿Sí? Pero en ese caso, de esos 20 grados no sería agua comprimida. No, si yo tengo 20 grados, pero a presión ambiente sí sería agua comprimida, porque hierve a 100 grados, está por debajo de su punto de cambio de estado. Pero si yo le bajo la presión hasta 2.3, ahí sí tengo la combinación de que el agua empiece a hervir a 20 grados. Ahí se convierte en temperatura de saturación. Solo si yo tengo 2.33 de presión. Ahora, si yo tengo 20 grados, pero a 100 kilopascales, que es la presión ambiente, ahí sí va a ser líquido comprimido. En ese momento va a ser líquido comprimido porque 20 grados está por debajo de la temperatura a la cual hierve el agua a esa presión. Ahora bien, si yo bajo la presión a 2.3, el agua hierve a 20 grados. Entonces, en el momento se convierte en líquido saturado o se convierte en la zona de saturación. ¿Qué más? Bueno, tenemos la presión de saturación y temperatura de saturación. Para que estas dos combinaciones sean zona de saturación, tienen que cumplirse las dos. Si solo tengo 20 grados, pero diferente presión, pues va a ser líquido comprimido, como se hacía la consulta, en caso de que esté por debajo de su punto de cambio de estado. Entonces, imaginemos que tenemos, creo que tal vez es por la configuración de las columnas, vamos a mejor a cambiar otro tipo de, sí, solo esta combinación tengo. Hay otro tipo de combinación donde la primera columna es presión y la segunda es temperatura. Imaginemos que estamos en este punto otra vez. Yo tengo 20 grados y 2.34 de presión. Si yo me voy al gráfico nuevamente, al primero, a este por ejemplo, significaría que yo tengo aquí 20 grados y esta línea sería mi línea de 2.33 kilopascales. Para que se cumpla que está en su zona de saturación, solamente así. Si yo tengo una presión diferente, puede ser que esté aquí o puede ser que esté aquí. Y todas las propiedades que yo tengo en este punto, que es líquido saturado, y en este punto, que es vapor saturado, yo lo tengo en las siguientes columnas. Por ejemplo, tengo aquí la presión, la temperatura, perdón, tengo la presión. Si ambas combinaciones se cumplen, entonces estoy en una zona de saturación. ¿Qué propiedades hablamos? Hablamos del volumen específico. Y dentro del volumen específico van a ver que hay dos columnas. Hay dos columnas. Entonces, yo tengo la columna de B sub F, que este es volumen específico para líquido saturado. Tengo también la columna de B sub G, que sería la columna para vapor saturado. Y la otra propiedad que habíamos mencionado de B sub FG es la diferencia de, en nuestro ejemplo sería de 57.76 menos 0.001002. Entonces, ¿qué significan estas dos propiedades? Tenemos temperatura
de 20 grados centígrados. Tenemos presión de vamos a decir que 2.34 kilopascales. B sub F de 0.001002 y B sub G de 57.76. ¿Qué quieren decir estos valores? Pues vámonos otra vez al gráfico. Si quieren, quedémonos aquí porque aquí están los subíndices. Ese valor de 20 grados centígrados yo lo tendría en este sentido. Si la columna es de temperatura, ¿verdad? Entonces tendría de 20 grados centígrados en esta línea horizontal. Y la línea de proceso se daría una presión de 2.34 kilopascales. Con esas combinaciones, esta B sub F va a ser el valor de 0.001002 que encontramos en la tabla. Y el valor de B sub G sería el otro valor de 57.76 que encontramos en la tabla. Y la resta entre este B sub G y este B sub F sería B sub FG. Y eso sería 57.76 menos 0.001002. Eso serían estos valores de aquí. Ahora bien, esto es volumen específico. Lo mismo puedo tener, vámonos al final, con la entalpía. También en la entalpía yo tengo un H sub F, que es para el líquido saturado. Tengo un HG para el vapor saturado. La ventaja que aquí es que sí, ya tengo otra columna para esa resta. Ya no necesito hacerla. Tengo HFG, que sería HG menos HF. Incluso podemos hacerlo ahí en calculadora. Y este valor del centro tiene que ser la resta de los dos valores que están en la orilla. Vamos a apuntar siempre a las mismas condiciones que hemos estado viendo. Temperatura de 20 grados. Presión de saturación de 2.34. ¿Qué entalpías tengo? Voy a tener una entalpía de HF igual a 83.9. Voy a tener HG igual a 2537.4 y un HFG igual a 2453.4. ¿Cómo interpreto esos valores en el gráfico? Pues regresemos al gráfico. Nuevamente, voy a tener en mi línea horizontal una temperatura de 20 grados. Va a estar en una línea de proceso de 2.34 kilopascales. Y aquí, en lugar de B sub F, yo voy a tener HF. O sea que este líquido saturado en el punto A va a tener una entalpía de 83.9, que es lo que sacamos de la tabla. Y el vapor, que está en el punto C, va a tener un HG. Y ese HG va a ser igual a 2537.4. Y la resta HFG, pues sería 2453, que ya me lo da la tabla. O lo pueden hacer con la calculadora y les debe dar lo mismo. Entonces, estas condiciones en estos puntos, yo los puedo encontrar en las tablas de propiedades. Volumen específico, energía interna, entalpía. Lo mismo para energía interna. Podemos encontrar U sub G, U sub F y U sub FG. Entonces, hasta ahorita, si logramos comprender bien por qué esta combinación es líquido, zona de saturación, perdón, por qué yo digo que a 20 grados es una mezcla en lugar de decir líquido comprimido, pues sería líquido comprimido si la presión fuese mayor a esta. Si es menor, sería vapor sobrecalentado. Pues bien, esa forma de sacar los datos son los que nosotros vamos a utilizar en los ejercicios. Y esos datos que acabamos de obtener son los que vamos a poder usar, voy a regresar a la diapositiva, para encontrar ya sea la calidad, o si tenemos la calidad, pues encontrar el volumen específico en un momento cualquiera, en un momento dado. Ya sea volumen específico, ya sea energía interna o ya sea entalpía. O por el contrario, encontrar la calidad en términos de volumen, la calidad en términos de energía interna o la calidad en términos de entalpías. Lo único que tenemos que hacer es despejar. Claro que vamos a tener que tener una forma de poder encontrar este H promedio.
Puede ser que tengamos que recurrir a las ecuaciones del capítulo 1 y 2 para encontrar un H, o que el ejercicio nos dé cuánto es ese H y nosotros pues en ese momento calculamos la calidad. Y esta solo es un ejemplo de una de las tablas, pero esa misma tabla puede ser para agua, puede ser para un líquido refrigerante, puede ser para incluso para líquido combustible, puede ser para cualquier sustancia en su zona de saturación, o sea, es decir, en la zona donde está cambiando de estado. Ahora bien, eso es cuando está adentro de esta zona. ¿Qué pasa cuando está afuera de esa zona? Digamos que esté en este lado, vapor sobrecalentado, o si está en este lado como líquido comprimido. Pues esa tabla ya no va a aplicar. ¿Por qué? Porque yo aquí solo tengo una combinación de temperatura y presión. Es decir, yo tengo esta línea horizontal solo en una combinación de presión con temperatura. Si yo cambio la presión de saturación, también voy a cambiar la temperatura de saturación. Pero una vez afuera, yo puedo tener la misma temperatura, pero la puedo tener a cualquier combinación con presiones. Puedo tener la misma presión con cualquier combinación de temperaturas. Entonces ya esta tabla no aplica. En ese caso nos vamos a ir, en el caso del agua, a la tabla A06. Bien, regresando a el gráfico que teníamos al inicio, en este, por ejemplo, el lado izquierdo, si fijan, esta línea horizontal sería la línea de temperaturas. Esta sería la línea de temperaturas. Si nosotros llegamos a este punto y nos seguimos moviendo horizontal, nos vamos a ir moviendo siempre a temperatura constante. Pero ¿qué va a pasar? Si se fijan, las líneas de presiones van hacia arriba. Quiere decir que si yo me muevo horizontal, tengo la misma temperatura, pero voy chocando con diferentes presiones, diferentes líneas de diferentes presiones. Eso es el ejemplo de que yo puedo tener la misma temperatura con una gran cantidad de combinaciones de presión. Si nos vamos al otro gráfico, la línea horizontal es la presión. Y si en este punto yo sigo moviéndome horizontal, voy a seguir moviéndome en la misma presión, pero voy intersectando diferentes curvas de temperatura. Entonces, en este caso yo tengo la misma presión con diferentes combinaciones de temperatura. Entonces, ya no se cumple de que a una presión le corresponde una temperatura. Puedo tener un montón de combinaciones. Y eso lo podemos ver en la siguiente tabla, en esta tabla de sobrecalentado. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener las mismas propiedades: volumen específico, energía interna y entalpía. Entropía lo vamos a dejar para el tercer parcial. Tengo la temperatura, en este punto, pero si se fijan, no hay una columna de presión, sino que hay una fila de presión. ¿Qué quiere decir? Que todas estas temperaturas están siempre a la misma presión, que es el caso que yo les mencioné. Yo puedo tener la misma presión, pero una gran combinación de temperaturas. Yo puedo tener vapor a 1 megapascal, pero a 200 grados centígrados. Puedo tener vapor siempre a 1 megapascal, pero a 700 grados centígrados. O puedo tener vapor a 1 megapascal a 1300 grados centígrados. Ese es vapor sobrecalentado. Incluso yo puedo cambiar a una presión de 1.2 y tenerlo también a 200 grados centígrados. Puedo tener presión a 1 megapascal y también a 200 grados centígrados. Entonces, por eso es que mencionamos que ya en vapor sobrecalentado yo puedo tener diferentes presiones combinadas con diferentes temperaturas. La combinación no es única. Bien, en el caso del agua también tenemos ese mismo concepto para la líquida comprimida o agua líquida comprimida. También puedo tener la misma presión, en este caso 5 megapascales, con un montón de combinaciones de temperatura. O puedo tener agua a 20 grados a 5 megapascales, pero también puedo tener agua a 20 grados a 10 megapascales. Y también es una combinación diferente y es agua líquida. Agua líquida comprimida. Bien. Ahora bien,
¿Cómo saben, cómo sabemos si a mí me dan dos propiedades? Digamos, me dicen, usted tiene una sustancia a tal temperatura y a tal presión, y no sabemos a dónde irnos, a qué tabla irnos. Ya de entrada no sabemos, a menos que me lo digan. Si a mí me dicen que tengo agua a 20 grados, digamos, o vamos a usar otra temperatura. Digamos que me dicen que tengo agua a 50 grados centígrados. Acaba de haber un choque aquí en la tercera avenida. Digamos que tenemos agua a 50 grados y me dicen que la presión es, qué sé yo, 100 kilopascales o 50 kilopascales. Digamos 50 kilopascales. ¿Cuál debería de ser la presión de saturación de agua a 50 kilopascales? En el caso de saturación, si a mí me dicen que tengo agua a 50 grados centígrados y la presión es 12.35, como coinciden en la tabla de saturación, ahí yo digo, mi sustancia se encuentra en la zona de saturación. Pero ¿qué pasa si yo busco 50 grados y a mí me dicen que el agua está a 50 kilopascales, pero yo busco y miro que el agua tendría que estar a 12.35, no coincide? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ubico primero una de las propiedades, en este caso agua, temperatura, 50 grados. Si la presión que a mí me dan es mayor a la que yo debería de tener, es líquido comprimido. Por el contrario, si yo tengo temperatura y la presión que yo debería tener es menor, es vapor saturado. Entonces, si lo desean apuntar, voy a repetir. Yo evalúo primero una propiedad, en este caso temperatura. Para que sea agua saturada a 50 grados, yo tendría que tener una presión de 12.35. Pero si mi presión real es mayor a la presión que yo debería tener, tengo líquido comprimido. Si mi presión es menor a la que yo debería de tener, mi sustancia es vapor sobrecalentado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando estemos evaluando y me den solo las propiedades y no me digan en qué estado está. Se van a venir a la tabla de saturación, van a buscar sus propiedades o buscan una de las propiedades, en este caso temperatura, y buscan qué presión deberían de tener. Si coinciden, están como una sustancia saturada. Si la presión es mayor a la que deberían de tener, es líquido comprimido. Y si la presión es menor a la que deberían de tener, es vapor sobrecalentado. Entonces, esa es una forma de saber en qué estado tengo mi sustancia. Cuando hagamos los ejemplos, pues ahí vamos a terminar de complementar esto que acabamos de estar hablando ahorita. Entonces, ya para terminar por hoy vamos a terminar algo temprano. Para ubicarnos en las tablas, recomendaría que busquen las tablas, sepan dónde están, cuáles son las columnas que tienen, practiquen a buscar las propiedades. Y para terminar, solo vamos a hablar, bueno, esto es otro parcial. Lo último que vamos a hablar es sobre la ecuación de los gases ideales. Eso pues es algo que creo que en física se hace una pequeña introducción a gases ideales, o se estudia los gases ideales, mejor dicho. Aquí pues vamos a repasarlo un poco. En la ecuación de gases ideales, yo puedo relacionar sus propiedades mediante esta fórmula, vistas también desde física, presión por volumen igual a una constante R por una temperatura. O lo puedo representar la presión de esta forma, todo hay que despejar de una hacia la otra. ¿Qué es lo que nos puede interesar a nosotros? Pues evaluar mediante esta ecuación, evaluar las propiedades de un gas cuando pasa de un estado a otro estado.
a evaluar la ecuación de gas ideal de un estado a otro estado, yo puedo llegar a la segunda ecuación, donde presión por volumen por temperatura de un estado 1 tiene que ser siempre igual a presión por volumen y temperatura de un estado 2. Es decir, si yo tengo un gas en un estado 1 con una presión y un volumen y una temperatura, pero después yo lo caliento, tanto su temperatura como su presión van a aumentar. Y si está libre para expandirse, también va a cambiar el volumen específico. Entonces, mido sus propiedades en el estado 2 y esta relación siempre tiene que ser constante, lo que es la división. Sus términos individuales pueden cambiar, pero toda la relación se tiene que mantener constante y eso es lo que nosotros nos va a interesar en algunos ejemplos que hagamos. Y un repaso es que es un gas ideal. Bueno, primero un gas ideal, como su nombre lo menciona, es una sustancia imaginaria que cumple con esta ecuación. Si un gas no cumple con esta división constante de un estado a otro, pues es no ideal o estaríamos hablando de un gas real. Pero como menciona el libro, hay muchos gases como el aire, nitrógeno, oxígeno, que se pueden considerar muy cercanos a lo que es un gas ideal. Es decir, que estos gases pueden cumplir con esta fórmula. Si el nitrógeno, yo miro sus propiedades en un estado, lo caliento durante 10 minutos y vuelvo a medir todas sus propiedades, pues esta relación debería mantenerse constante. Puedo hacer uso de esta ecuación. También menciona que los gases reales a bajas densidades se comportan como gas ideal. Pero hay otros gases con densidades altas, como el vapor de agua o el refrigerante que utilizan los sistemas de aire acondicionado, que no pueden considerarse gases ideales. ¿Por qué? Porque esta relación no se cumple. Si yo mido estas condiciones a diferentes momentos, pues esta relación no se va a mantener constante. En el agua, bajo ciertas consideraciones, sí se puede considerar gas ideal cuando está en estado de vapor, pero eso lo vamos a hacer solo cuando estemos a presiones de hasta 10 kilopascales. En ese momento sí podemos considerar el vapor de agua como gas ideal. Y está hablando de, bueno, sí, kilopascales. Entonces, eso es lo que vamos a ver sobre gases ideales. Va a ser al final de este parcial. Por lo demás, sí, muy importante interpretar bien los datos de las tablas, interpretar los datos en los gráficos, interpretar bien estas fórmulas. ¿Qué más? Interpretar bien la combinación de por qué temperatura y presión de saturación, su combinación es única. O sea, solo puedo tener a una presión, solo puedo tener una combinación de temperatura y saturación. Para que eso cambie, tengo que cambiar de sustancia. Bueno, vamos a hacer ejercicios de esto mañana. Bueno, incluso lo que queda del segundo parcial, del primer parcial. Vamos a hacer ejercicios mañana, miércoles, lunes y martes. Recordando, y si se me olvida, me recuerdan que el lunes vamos a hablar sobre el examen. Por la gente que trabaja, vamos a ver si lo podemos hacer en otro horario, pero en el que todos puedan y todos quieran. Recordando de que el contenido que vamos a ver, o los ejercicios que veamos lunes y martes, van a ser de este contenido y que va a entrar en el examen del miércoles. Si movemos el examen para otro día, otro horario, pues el miércoles no tendríamos clases, solo nos quedaremos con lunes y martes. Tendríamos ahí de descanso el miércoles en caso de que podamos para que estudien mejor. Bueno, si no hay más, entonces continuaríamos el lunes. Perdón, mañana. Pensé que era miércoles. Sí, mañana continuaríamos. Ya mañana haríamos algunos ejemplos. Empezaríamos con ejemplos sencillos para practicar sacar datos de estas tablas, porque es muy importante, porque aprender a usar estas tablas va a ser la base para todo lo que resta termodinámica. Termodinámica 1, termodinámica 2, para los que estudian mecánica y eléctrica. Entonces, si no hay consulta o alguien tiene alguna consulta, pues nos escuchamos mañana, siempre a la 1:15. Hoy sí logré estar
tiempo. Llegué a la 1:10 aquí a la casa, pero logré estar a tiempo a la 1:15. Entonces, si no hay consultas, nos vemos el día de mañana. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes.